Buenos días, estudiantes. Nuestro tema de hoy es cómo manejamos el paratexto. Vamos a hacerlo en forma práctica. Recuerda que el texto es todo lo escrito, lo de adentro, lo escrito por el autor. Y el paratexto es todo lo que lo rodea. Se conoce como paratexto a aquellos mensajes, postulados o expresiones que complementan el contenido principal de un texto. Su finalidad es aportar más información sobre la obra en cuestión y organizar su estructura. Por ejemplo, tenemos este libro, Rayuela, de Julio Cortázar. Lo que está dentro, lo que escribe Julio Cortázar, es el texto. El paratexto sería la portada, mire, el lomo, esto sería el paratexto. Y la figura que me pone aquí de una rayuela, que es un juego como acá nosotros le llamamos mundo, esto lo pone la editorial y eso es paratexto. ¿Por qué ponía la editorial eso? Creo que lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que en el tablero de dirección o el índice que mandaba el propio autor decía que se podían leer la página 73, la 1, la 116, un salteo de números para leer una historia y podías leerlo también otra historia si lo leías de corrido? Que esto que era como un juego, la editorial creyó para bien ponerle esta figura de rayuela. Y esa información que me habla ya, porque decíamos que el paratexto me acercaba al texto, lo daba la editorial. Esta información que me da la editorial mediante este dibujo, mediante un pequeño resumen de qué trata Rayuela, ¿quién me lo da? La editorial. Pero esto está en la tapa y en la contratapa. Eso es el paratexto. Bien, ¿se lee un texto ya escrito o se construye el texto al leer? Tenemos paratextos más visibles, decíamos, como las portadas, el lomo, el formato que está dentro, ¿no? Este chiquitito que va acá. Esto es el paratexto. Los indicadores de edad, los anagramas de la editorial son los paratextos más visibles. Pero también tenemos paratextos del libro. Del propio libro tenemos el título. El título del libro, tenemos los capítulos, son los paratextos. Por ejemplo, acá dice, este es el título, ¿no? Rayuela, el título. Tenemos capítulos, prólogos, dedicatorias, este trabajo. En Rayuela, por ejemplo, esto que hace el autor es un paratexto del libro también, que es como su índice. Hace acá una dedicatoria a todos los que ayudaron. Esta dedicatoria es también paratexto del libro. Hay un escritor que habla del libro, que es como el prólogo, eso también es el paratexto del libro. Pero existen otro tipo de paratextos externos, que son textos, información editorial crítica, como cuando vas a ver la feria del libro, te mandan unos afiches, un tríptico, un díptico, ¿no? Y en estos te dicen, te están como que si estuvieran promocionando ciertos libros y te dan un resumen de lo que trata el libro con una figura del autor. Eso es paratexto. O cuando de repente tenemos en radioprogramas, es tiempo de leer y sale una periodista y nos dice que no te coja el diluvio sin un libro bajo el brazo y entrevista a autores y promociona libros. Eso es paratexto. Pero también tenemos paratexto en las plataformas, blogs, páginas web, en toda la red social donde se promocionan los libros, por ejemplo, es paratexto. Ahora, por ejemplo, en toda la red social vemos libros relacionados a las pandemias. Una gran cantidad de libros. Y como estos han sido llevados a las películas. Eso es paratexto. Bien, ahora tenemos, por ejemplo, Trilce de César Vallejo. Sabemos que es un poemario muy importante, ¿verdad? Y tenemos el libro Exégesis Trílcica de Javier Abril.
este libro, ¿qué es lo que hace? Este libro estudia a Trilce de César Vallejo. Todo el libro trata de el estudio que hace de Trilce de César Vallejo. Entonces, exégesis trílcica es un paratexto del libro Trilce. Este es un paratexto de este libro, porque no pertenece al libro, pero habla del libro, lo promociona al libro y entonces me va a acercar también al texto, al libro. Me permite entenderlo. Lo que decía, ¿no? Trilce es el texto y exégesis trílcica es el paratexto. Bien, ahora te presento un libro, 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, un poeta puneño que gracias a nuestro Premio Nobel de Literatura fue nuevamente revalorado. Pero este poema que dice abre como quien pela una naranja, ¿cómo vamos a abrir un poema como quien pela una naranja? Nos ponemos a pensar. Bien, te lo voy a enseñar. Mira, ese es el texto. Que lo tengo aquí. Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas. Y si lo quiero abrir, le saco. No está roto, así viene la presentación. Y mira, ahí vienen los poemas. Están escritos de corrido y son 5 metros. Bien. Este texto tiene a este libro Carlos Oquendo de Amat, que va a ser, varios autores van a hablar de Carlos Oquendo de Amat. ¿Qué vendría a ser esto? El paratexto. ¿De quién? De este libro. Este libro es el paratexto de este libro. ¿Por qué? Porque nos va a acercar para entender la creación poética de Carlos Oquendo de Amat.